¿Cómo están, amigos? Queridos hermanos, queridos amigos, estamos contentos de poder iniciar esta nueva jornada de estudio de la palabra del Señor. Ya estás ahí con tu Biblia, estás allí con tu lección o con tu cuadernito, con tu hojita para tomar apuntes. Aquí está ya con nosotros el pastor Hugo Fajardo y juntos contentos para poder compartir. En esta ocasión estamos hoy aquí, hay dos computadores, dos celulares, por Facebook. ¿Por qué Facebook se puede ver? Estamos por Facebook personal mío, Juan Hugo Fajardo Liceo, ahí me pueden encontrar, aquí estamos, lo que estamos viendo ahí en vivo. Muy bien. ¿Ya? Así que estamos ahí tratando de mirar, si nos ven que estamos mirando para todas partes es porque estamos en dos computadores. Bueno, la idea es que tú puedas compartir con tus amigos, a lo mejor ahora ya, si estás viendo por YouTube, por Instagram, hoy día se suma al Instagram, a las redes sociales de esta transmisión, el Facebook, como siempre, y puedas compartir. Te invitamos para, antes de iniciar el estudio, antes de hacer la oración, queremos invitarte a que puedas invitar a un amigo, a una amiga, a un familiar que está a lo mejor a la distancia, pero que a través de la internet puede acompañarte en este momento especial de estudiar la palabra del Señor. Amén. Estamos contentos por eso. Hoy día ha sido un día especial en nuestro país. En la capital sabemos que se están tomando algunas restricciones en algunas comunas. El coronavirus sigue avanzando. Y somos llamados, ¿cierto?, a poder tomar los resguardos necesarios y a ser conscientes de que si nos cuidamos todos, entonces esto podremos sobrellevarlo de mejor manera. Hay que ser obedientes a las instrucciones que se nos dan de parte de nuestras autoridades. ¿Y por eso nos saludamos? ¿Con el codito? Con el Muy codito. Muy bien. Eso parece TikTok. Muy bien. Ya tienes allí tu Biblia, tienes allí un lápiz, una hojita. Hoy día vamos a estudiar la lección número 3 del curso La Fe de Jesús. Este es el curso para los amigos que a lo mejor se integran hoy día. Es el curso La Fe de Jesús, que tú puedes encontrar también. Si googleas por allí, podrás encontrar y descargar el PDF. Si no, déjanos los comentarios y nosotros te podremos enviar los materiales que necesitas para acompañarnos en este estudio. La lección número 3, que lleva por título ¿Qué enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado la lección número 1, que enseña la Biblia acerca de sí misma, sobre la Biblia. El día de ayer, la lección 2, estudiamos acerca de Dios, Claro. ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar sobre una de las 3 personas de la Trinidad o de la Deidad, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos preparados? Estamos okay. Entonces, como siempre, antes de abrir las Escrituras, necesitamos pedir la presencia de Dios con nosotros, quien nos dirija. Y como siempre, pastor, por favor, usted tenga la bondad Vamos a orar, de iniciar este estudio con la oración. Señor, gracias queremos darte en esta hora por tu amor y por todo lo que tú haces por nosotros al cuidarnos y al permitirnos tener este momento para poder reflexionar en ti. Y oramos para que ahora al estudiar tu palabra, tú las abras, nos acompañes para entenderla y sobre todo también para aplicarla a nuestra vida. Y en la medida que lo hagamos, nuestro corazón pueda tener paz, confianza y seguridad. Gracias por tu amor y acompáñanos porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, ustedes saben que estamos aquí en las redes sociales y el internet en nuestro país, como todos, o muchos estamos en casa o están en casa. Está un poquito saturada. Esperamos que las conexiones a las redes puedan ser también bendecidas por Dios en este momento y nos permitan estar conectados constantemente. Vamos entonces, pastor, a la lección número 3. Aquí está. Es lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. El día de ayer estudiamos acerca de Dios. Y solo para repasar, ayer la Biblia nos enseñó que Dios tiene un carácter especial. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Dijimos que Dios es amor. La Biblia nos enseñó que Dios tiene un carácter de amor. Su naturaleza es espiritual, ¿cierto? Dios es espíritu, que nos considera como sus hijos, se preocupa por nuestras necesidades, y entonces llegábamos al final a una conclusión y a una decisión personal, que vale la pena entonces entregarle nuestra vida a ese Dios, creer en Dios, aceptarlo en nuestras vidas y dejar que Él tome el control de nuestro ser. En Él está la esperanza, en Él tenemos seguridad, y mostró su amor ya nosotros conocemos esto, ¿no? De entregar a su Hijo, su maravilloso Hijo, para dar su vida por nosotros. No hay cuestionamiento alguno. Dios es amor y nos ama con todo su ser. Ahora, esta persona, tercera persona de la deidad, de la Trinidad,
que la Trinidad no es una palabra que aparezca en la Biblia, No aparece. pero sí se muestra un Dios trino, ¿cierto? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vamos a concentrarnos en esta persona, la persona del Espíritu Santo. Y vamos a ir enseguida entonces, pastor, con la pregunta. Vamos. Number one. Número uno. Dice, además del Espíritu Santo, ¿quiénes forman parte de la Trinidad o Deidad? Es decir, ya está diciendo de que parte de la Trinidad es el Espíritu Santo. Ahora, además forman de parte. Muy bien. Y entonces tenemos que leer allí en Mateo capítulo 28, queridos amigos, usted puede buscar en su Biblia, puede tener alguna aplicación si no tiene una Biblia a la mano, puede buscar en su teléfono una Biblia o simplemente colocar en el buscador que usted usa Mateo 28, 19 y le va a aparecer el texto bíblico que nosotros vamos a leer. La pregunta es, además del Espíritu Santo, ¿quiénes forman parte de la Trinidad? Y entonces vamos a leer juntos, vamos a escuchar y luego vamos a encontrar con la ayuda del Señor la respuesta. Y dice lo siguiente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, la pregunta es, además del Espíritu Santo, ¿quiénes más forman parte de la Trinidad? Es decir, debiéramos nosotros encontrar en el texto dos personas más, además del Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez para que estemos atentos. ¿Cómo dice pastor? Por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones, ¿ya? Bautizándolos en el nombre. ¿Sí? Ahí está la palabra clave, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, además del Espíritu Santo, ¿quién está? El Padre y el Hijo. Y el Hijo. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces la respuesta es el Padre y el Hijo. Ahora cabe notar algo interesante. Muchas personas no logran entender este concepto de la deidad. Uh-huh. Dicen, ¿cómo un solo Dios en tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. La verdad es que la Biblia es clara en enfatizar de que son tres personas distintas, pero dedica la Biblia más tiempo a revelar sus funciones uh-huh. que a revelar en esencia lo que son. Uh-huh. Entonces sabemos que son personas que tienen un cuerpo como nosotros, pero lo que la Biblia hace, plantea funciones. ¿Y cómo nosotros entendemos? Porque el primer principio que la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, cuando vamos al libro de Génesis, nos vamos a encontrar con un detalle. ¿Qué le pasó a Adán después de haberle puesto nombre a todos los animales? ¿Se sintió? Solo. A los animales y estaba el mismo Dios ahí. ¿Cómo se sintió? Solo. ¿Por qué? Porque el amor tiene algo interesante. Siempre añade a más de una persona. Entonces ahí nos muestra que Dios es amor y si Dios nos hizo para amar, Adán necesitaba amar a alguien. Uh-huh. Y en este caso, Dios creó a Eva. Uh-huh. Y cuando le dice multiplíquense y procréense, ¿qué es lo que estaba afirmando? Que el amor completo de una familia iba a ser cuando estuviera el padre, la madre y el hijo. Entonces siempre el amor apunta a algo mucho más grande. Alguien por allí mencionó que cuando Adán estaba solo, todavía la creación no estaba terminada y cuando estuvo en comunidad, ¿no? Como Dios, ¿sí? Nosotros vemos a un Dios que vive en comunidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces se completó la creación del hombre como humanidad, Adán y Eva, a imagen y semejanza de Dios, pero que solos no podían. Entonces Dios vive también de la misma forma, es decir, claro. En el fondo Dios al crear la humanidad quiso replicar la forma en que él es, ¿no? Y que él actúa en relación con el Hijo y el Espíritu Santo. Perfecto. Lo que pasa es que nosotros le conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo porque la Biblia lo describe más que nada en las funciones, para darnos a conocer y a entender quién es Dios, que Dios es amor. En el plan de salvación, un rol distinto. Si se quieren, un poco más sencillo. En el plan de salvación, para salvar a la humanidad, estas tres personas tomaron funciones distintas. Uno tomó el rol del Padre, otro del Hijo, otro del Espíritu Santo, y en el fondo cada uno tiene una función, un rol que cumplir dentro de este plan para salvarnos, ¿cierto? Pero no significa que uno sea mayor que otro, porque uno se preguntaba, bueno, el Hijo, si es Hijo, entonces el Padre lo engendró. Claro. No tiene que ver con que es engendrado, porque si no ya Cristo, como lo dice la Escritura, ya no sería eterno, porque alguna vez tuvo un nacimiento o una creación. No, los tres son iguales, son eternos. Sin embargo, cumplen la función específica relacionada con el plan de salvación. Comparten la naturaleza, son eternos, tienen poder, son omnipresentes. Sin embargo,
Funciones distintas. tienen funciones Así distintas. Y eso es lo que lo hace interesante. Ahora, volviendo al Espíritu Santo, de manera específica, porque Claro. esta lección se concentra en el Espíritu Santo, en la pregunta 2 dice, ¿quién lo envía? Porque sabemos que vamos a ver que fue enviado para nosotros, el Espíritu Santo. Son dos preguntas en una, en el fondo. ¿Quién lo envía? La primera parte. ¿Y cómo se lo llama al Espíritu Santo? Y vamos a ir a Juan, capítulo 15, el versículo 26. Juan, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 26. Recuerden, la pregunta es, ¿quién envía al Espíritu Santo? ¿Y cómo le llama al Espíritu Santo? ¿Cómo se le llama a él? Juan 15, versículo 26. Miren lo que dice. De aquí vamos a encontrar algo muy similar a lo que estamos hablando. Dice, pero cuando venga el Consolador, ahí está el primer concepto, el Consolador, a quien yo os enviaré, ahí está hablando Jesús. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está hablando Jesús, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. De ahí muestra en conjunto la función que cada uno cumple, pero la unidad. Ahí están los tres. Entonces, la primera parte de la pregunta, ¿quién lo envía? ¿Quién dice que lo enviaría? El texto dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. ¿Quién envía al Espíritu Santo? Jesús. Jesús. ¿Y cómo se lo llama? ¿Cómo se lo llama al Espíritu Santo? Aquí hay dos palabras que usa el texto, usa Cristo respecto del Espíritu Santo. Primero lo llama el Consolador y luego habla de el Espíritu de verdad. Aquí hay dos elementos que en algún momento en un estudio posterior nosotros podríamos ahondar un poquito y descubrir cuán importantes son estas dos descripciones o características que Cristo menciona respecto del Espíritu Santo, Consolador y Espíritu de verdad. Ahora es interesante que la palabra Consolador es la palabra griega parakletos, que significa un igual a él. O sea, Cristo estaba enviándose, por así decirlo, a sí mismo por medio del Espíritu Santo. Es lo mismo que Él espera de nosotros. Cuando Él nos envía muchas veces a predicar, Él espera que nosotros seamos el reflejo de lo que Él es. Así es. Bueno, en algún momento Cristo mismo, en otra referencia, Él habló del Espíritu Santo como cuando venga el otro Consolador. Como queriendo decir, yo soy el primero. Claro. Y vendrá uno que es como yo, que va a hablar de mí, les va a recordar de mí, etcétera, etcétera. Ya veremos cuáles son las tareas del Espíritu Santo. Pero está allí mencionando al Espíritu Santo no como algo inferior o a alguien inferior, sino como un igual, ¿cierto? Ahí está el punto. Ahí está el centro. Y entonces, la pregunta número 2. ¿Quién le envía al Espíritu Santo? Jesús. Ahí está, para responder. El texto bíblico dice que Él lo enviaría. Y la segunda parte de la pregunta, ¿y cómo se lo llama? Consolador y Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Muy bien. Vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? Es decir, aquí la pregunta está dando por hecho de que el Espíritu Santo nos va a guiar a algo. ¿A qué nos guía? ¿A dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo? Y vamos a leer Juan 16, el versículo 13. Juan 16, el Evangelio según San Juan, el capítulo 16 y el versículo 13. La pregunta es, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? Y añade lo siguiente, Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vuelve a llamarlo el Espíritu de verdad. Así es. Pero ahora dice que este Espíritu de verdad nos guiaría, dice, a la verdad. No, dice a toda la verdad. Y por esto que es importante que nosotros no nos conformemos con lo que ya sabemos, con lo que ya escuchamos, con lo que hemos heredado en cuanto a la fe, en cuanto a nuestras creencias, a nuestro conocimiento de la Biblia. No podemos quedarnos con lo que hemos heredado, a lo mejor de la familia de origen o de las tradiciones que traemos del hogar. No, necesitamos continuar, porque el Espíritu Santo, cuando trabaja en el corazón humano, trabaja en la mente humana, está viviendo en nosotros, Él incesantemente está trabajando para guiarnos a descubrir más y más, porque quiere llevarnos a toda la verdad, no una parte de la verdad, toda la verdad. Y qué importante entonces vuelve a ser el hábito y la decisión que usted y yo tomamos de estudiar la Biblia. Porque si estamos estudiando la Biblia es porque el Espíritu Santo está guiando nuestro trabajo. Nosotros no decidimos estudiar la Biblia. Nosotros aquí transmitir este estudio para compartir con ustedes y ustedes allí en casa
estudiando la Biblia, siguiéndonos, abriendo las Escrituras, simplemente porque a nosotros se nos ocurrió, fue una idea personal. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en su corazón, querido amigo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el que está guiando sus intenciones, su mente. Y es por eso que usted pudo tomar la decisión de estudiar la Biblia, porque la tarea del Espíritu Santo es guiarnos, dice este texto, a toda la verdad. Entonces la pregunta es, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? A toda la verdad. Ahora es interesante notar algo que me llama la atención. Por ejemplo, 3 cosas que a lo mejor podemos nosotros sacar en conclusión. El día de ayer hablamos de que, antes de ayer hablamos que ¿cuánto la Escritura es inspirada? Toda la Escritura. Pero cuando vamos a Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde nosotros llegamos al conocimiento de esa verdad? Por medio de la palabra. Si el Espíritu Santo nos guía al estudio de la palabra. Ahora, es interesante también que cuando Jesús se refiere a sí mismo, dice, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Y es interesante que por medio de la Biblia nosotros conocemos a Jesús. Y ahora añade otro detalle interesante, dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y cuando uno lee el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos enseña las cosas que han de venir. Por lo tanto, es interesante que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos para darnos a conocer la verdad, también nos va a revelar la verdad a través de toda la Biblia, incluyendo el libro de Apocalipsis, que en algún momento podríamos estudiarlo. Que de paso es el mismo apóstol Juan, que estamos nosotros aquí leyendo, quien recibió las revelaciones del Apocalipsis cuando estaba allí en sus últimos días, y nosotros tenemos el privilegio de tener el libro de revelaciones o Apocalipsis, el mismo que escribió este evangelio. De alguna forma, Dios está queriendo siempre guiarnos a un conocimiento mayor de su persona a través, en este caso, de la palabra de Dios. ¿Avanzamos, pastor? Avanzamos. Vamos entonces, la pregunta 4. Ya vamos a la pregunta 4. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? Hay algo de que el Espíritu Santo quiere convencerlo a usted, me quiere convencer a mí, a todos nosotros. ¿De qué quiere convencernos? ¿Cuál es el trabajo de él? Ya vimos que parte de su trabajo es guiarnos a toda la verdad. Toda la verdad. Pero ahora hay una segunda faceta de su labor, convencernos de algo. ¿De qué cosa es? Mire, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 16, el mismo capítulo, versículos 8 al 11. Cuando ustedes vean allí 8, un número y un guión, es hasta el siguiente. Capítulo 16, versículos 8 hasta el 11. La pregunta es, antes que el pastor lea, vuelvo a leer, ¿de qué nos convence el Espíritu Santo? Y dice lo siguiente, y cuando Él venga, ahora hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora añade, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aquí aparecen entonces 3 cosas que el texto menciona de que el Espíritu Santo quiere convencernos. En primer lugar, nos quiere convencer de pecado. Ahí, para que nosotros podamos anotar si queremos, si estamos escribiendo. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? En primer lugar, nos quiere convencer de pecado. En segundo lugar, dice de pecado, de justicia. Segundo lugar. Y en tercer lugar, de juicio. ¿Sí? Anoten allí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué de pecado, de justicia y de juicio? Claro. La primera reacción que la Biblia menciona dice, por cuanto no creen en mí. Me imagino que el primer acto, no me imagino, sino que la Biblia enseña que el primer acto que tuvo Eva fue poner en tela de juicio la palabra lo que de Dios había escrito. Así es. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Eva cuando puso en tela de juicio? Dejó de creer en lo que la Biblia enseñaba. Entonces nosotros vemos que cuando Jesús le dice, por cuanto no creen en mí, existe perfectamente que el origen del pecado, el pecado no tiene solución si nosotros no creemos en Cristo. Por lo tanto, ahí nosotros vemos que en primera instancia, lo primero que el Señor nos pide es que nosotros creamos. Lo segundo dice, por cuanto voy de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Nosotros sabemos que por el hecho de nacer, nacemos con una condición pecaminosa. Y ante Dios no somos justos, no hay justo ni aun uno, dice el libro de Romanos. Pero cuando nosotros creemos en Cristo y aceptamos sus méritos, entonces la justicia de Cristo nos es imputada, nos es atribuida a nosotros. Entonces ahora nosotros podemos llegar a ser
por medio de Cristo, hijos de Dios. Así es. Y a eso le llama el concepto de justicia. Y de juicio dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Y por qué de juicio? Porque nosotros entendemos perfectamente que cuando hablamos de juicio, debemos entenderlo bajo la siguiente perspectiva. La idea del juicio, o la idea que la Biblia presenta en el juicio, no es para condenarnos a nosotros porque nosotros ya estamos condenados, sino para salvarnos a nosotros. Satanás nos acusa de que nosotros le pertenecemos a él por el hecho de ser pecadores. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, Él nos defiende, y ahí comienza un juicio, donde Él nos defiende y nos dice que nosotros llegamos a ser hijos de Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También el príncipe de este mundo fue juzgado. ¿En qué sentido? En que el pecado ya no tendría necesariamente el poder sobre nosotros, sino que ahora en Cristo podemos vencer el poder del pecado que habita en nosotros. Y ahí hace referencia a que un día el pecado tendrá un fin, ¿cierto? Porque cuando habla de que el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha sido ya juzgado, por lo tanto está diciendo de que esta historia del pecado tiene un fin. En otras palabras, el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, pero también nos convencería de que nos volvamos a creer en Cristo, nos acerquemos a Cristo, porque Él es nuestra salvación. Él la Biblia dice, voy a preparar lugar para vosotros, y si preparar el lugar, vendré otra vez. Y entonces llegará un momento en que el pecado tendrá un fin, y el plan de Dios para con nosotros es que nosotros podamos un día disfrutar de la eternidad, ya sin las consecuencias del pecado, viviendo en un mundo ya recreado completamente por el Señor. Ahora, mira, disculpa, creo que sería bueno que nuestros amigos quizás comprendieran un concepto súper sencillo. La pregunta es, por ejemplo, de qué cuando vino Cristo a morir por nosotros, ¿de qué nos libró? Y hay tres matices interesantes. Primero, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos libró de la condenación del pecado. O sea, Él murió por nosotros, Él murió la muerte que nosotros debíamos morir. Así es. Pero ahí quedó todo. ¿Se acabó, murió y listo? No. No, porque independientemente, aun cuando haya muerto por nosotros y haya pagado la condenación del pecado, nosotros seguimos sujetos a una ley. ¿Y cuál ley? Romanos 8 lo menciona, Romanos 7, la ley del pecado, que habita esas cosas que nosotros no queremos hacer, pero que al final terminamos haciendo. Entonces, ¿qué fue a hacer Cristo? Y aquí viene la obra del Espíritu Santo, cuando Él dice que nos envía el Consolador nos es enviado para poder subyugar el poder del pecado que sigue habitando en nosotros, para que cuando Cristo vuelva por segunda vez, según el libro 1 Corintios 15, nos va a librar de la presencia del pecado que está en nosotros. Entonces, miren las tres facetas de la salvación. En pasado, nos libró de la condenación del pecado. En presente, nos libra del poder del pecado. O sea, nuestro carácter puede cambiar. ¿Puede cambiar nuestro carácter? Claro, nuestras decisiones, claro. Y cuando Él venga, nos va a librar de la presencia del pecado. Y nos vestiremos de un cuerpo incorruptible. Ahora, ¿qué significa el que el Espíritu Santo nos guíe, nos quiera convencer de pecado? Es decir, de que nosotros somos pecadores y que estamos apartados de Dios y que necesitamos, si somos pecadores, por lo tanto necesitamos perdón, necesitamos misericordia, necesitamos de gracia. Fíjate la labor importante. Cuando alguno de nosotros se acerca a Cristo, es el Espíritu Santo trabajando. Y cuando alguno de nosotros, por lo tanto, fíjate, resiste el acercarse a Dios, alguien lo invita, un amigo lo llama, alguien le entrega un libro de regalo, una música bonita, lo invita para participar de un programa de música cristiana, y alguien te dice, mira, amigo, yo estoy orando por ti, y tú como que resistes, lo que estás resistiendo finalmente no es a tu amigo, no es a tu familiar, a tu ser querido que está queriendo de alguna forma conducirte hacia los caminos cerca del Señor, sino que quien está detrás de esa labor de querer convencerte de tu necesidad de salvación y por lo tanto de un Salvador es el Espíritu Santo. Por lo tanto, a quien está resistiendo, todo aquel que se niega a acercarse a Dios está resistiendo al Espíritu Santo. Y por ahí aparece las palabras del Señor cuando dice que hay un pecado que no será perdonado. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. En el fondo es contra la obra del Espíritu Santo, es no dejar que Él haga la tarea. Y como yo no dejo que Él me convenza de que soy pecador y necesitado de Dios, entonces, no convenciéndome de que soy pecador y creyendo que estoy bien, así como estoy, y no le hago mal a nadie, soy buen vecino, etc. Entonces, jamás voy a buscar perdón, jamás voy a ir a la persona salvación que es Cristo Jesús, porque yo estoy bien, no necesito un Salvador.
Claro. No necesito un perdonador para mis pecados, alguien que me justifique, porque yo estoy bien. Entonces la obra del Espíritu Santo es decirme, no, pues amigo, tú estás mal. Tú estás en pecado, a pesar de que a lo mejor seas un buen vecino, la gente te quiera, que haces buenas obras, tú sigues siendo un pecador y necesitas salvación. Y el Espíritu Santo entonces nos guía a Cristo. Y ahí viene la pregunta, ¿necesitaremos entonces, es esencial, será importante la tarea del Espíritu Santo en nuestras vidas? Claro. Sin el Espíritu Santo, ¿cómo llegamos a Cristo? El que nos convence de la necesidad de ir a Dios es el Espíritu Santo. Si bien es cierto, nosotros estamos analizando los textos que aparecen acá en la lección. Permíteme compartir un texto que a mí me gusta, que se encuentra en Isaías 30:21. En Isaías 30:21 habla un poquito de la función del Espíritu de Dios y creo que ahora lo vamos a entender un poquito más en relación a lo que estamos hablando. Dice lo siguiente, Isaías 30:21. Déjenme buscarlo aquí lo tengo. Dice así. Después del 29. Claro, dice Isaías 30:21, dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Hablar a nuestra conciencia e indicarnos el verdadero camino. En este caso, lo que estamos estudiando, la verdad. Y ahí nosotros entendemos perfectamente que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar. Es aquel que nos hace recapacitar en el momento. El que muchas veces nos dice, no lo hagas. Y nosotros estamos ahí en la disyuntiva. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces, a lo mejor en este momento te está pasando que estás haciéndote muchas preguntas. O a lo mejor en algún momento pensaste, dijiste, ¿me conecto o no me conecto? Pero el que te hayas conectado significa que escuchaste a tu oído la voz del Espíritu Santo que nos abra la palabra. La verdad que yo creo que aquí es necesario, a lo mejor surge la necesidad en mi corazón de decir gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo. Así es. Gracias por enviarnos a este consolador, a este Espíritu de verdad, que tiene esta labor de guiarnos, porque sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos la más mínima intención de buscar a alguien que nos perdone, un Salvador que, valga la redundancia, nos salve, nos dé redención. Gracias al Espíritu Santo que abre nuestros ojos. Decía la primera lección cuando estudiamos sobre la Biblia, que es la lámpara que nos lleva, que alumbra el camino, que nos da luz, y ese es el Espíritu Santo que nos conduce a esa luz y luego insiste, sí, andad por él, ¿no? No te desvíes de esta luz que estás recibiendo de la palabra del Señor. Vamos a continuar, pastor. Continuamos. La pregunta número 5 nos toca ahora. Y la pregunta número 5, queridos amigos, dice, ¿qué seguridad nos trae el Espíritu Santo? ¿Qué seguridad? El Espíritu Santo nos da una cierta seguridad. ¿Cuál es esa seguridad? ¿Qué seguridad nos trae el Espíritu Santo? En Romanos capítulo 8, esta es una carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma, y vamos a leer el versículo 14, 16 y 17. Romanos capítulo 8, los versículos 14, 16 y 17. ¿Encontraron allí, amigos? Busquen en sus Biblias, por favor, acompáñennos, lean juntos con nosotros. La pregunta es, ¿qué seguridad nos trae el Espíritu Santo? Y dice lo siguiente, Romanos 8, 14. Y noten lo que dice. Y mira, vamos a tocar nuevamente el texto de antes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Claro. Yo quiero felicitarlo porque si usted está estudiando con nosotros, está viendo esta transmisión, algunos lo están viendo ahora, quizás algunos lo van a ver después cuando ya haya terminado el programa, ya no será en vivo, pero está estudiando la Biblia igual con este video, es porque el Espíritu Santo lo está guiando y usted se está dejando guiar. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo. Así que ahora interesante. Gracias, Señor, por eso, ¿no? Ahora interesante. Para ser guiados, ¿qué necesitamos? Oír. Escuchar. Claro que sí. Y ahí se compara el texto. Y eso es interesante la Biblia. Ahora, el versículo 16 y 17. Dice lo siguiente el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, ¿quién nos convence de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. ¿Ven? Y el 17 agrega todavía más. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, aquí en los tres textos había una idea clara, que el Espíritu Santo quiere convencernos de que nosotros somos hijos de Dios.
Y que si estamos lejos del Padre, que si estamos lejos de Dios, es simplemente porque nos apartamos de Dios, pero nuestro lugar, tu lugar, nuestro lugar es junto al Padre, en casa. Y el Espíritu Santo lo que quiere traernos es convencernos, es asegurarnos, es darnos la seguridad de que tú y yo somos hijos de Dios, pero necesitamos dejarnos guiar para que Él nos lleve de regreso a casa con el Padre y a recibir nuestra herencia. Pues si claro, somos hijos de Dios, dice, si somos herederos, si hijos, también somos herederos y coherederos. Y ahí es donde vuelve a la promesa que delante hacíamos alusión de palabras de Cristo cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo sé que todos soñamos con un mundo mejor y soñamos con un cielo nuevo, una tierra nueva. Ahora también surge lo otro que hemos conversado. ¿Todos somos hijos de Dios? Bueno, dice los que son guiados. Los que son guiados. Claro. Fíjense que ahí hay un tema que es condicional. Y no es condicional porque a lo mejor Dios sea arbitrario, sino que es condicional a la decisión que nosotros tomemos. En el fondo, yo soy hijo de Dios si quiero ser hijo de Dios. Claro. Dios me da la libertad de escoger. Ahí está. Yo podría decir, no, ¿sabe qué? No soy hijo de Dios. Y por lo tanto, desoigo la obra del Espíritu Santo y claro, me alejo. Pero yo vuelvo a ser, soy hijo de Dios en tanto acepte la obra del Espíritu Santo y me deje conducir. Convencer. Exactamente. Y ahora entonces yo puedo reclamar como hijo de Dios, dice el versículo 17, soy heredero. Y como heredero, ¿no es maravilloso? En la lección anterior, cuando hablaba de Dios, dice que Él nos considera como sus hijos, que Él, por lo tanto, es como nuestro Padre, ¿no? Y qué rico es saber que podemos pedir a Dios, que podemos clamar a Dios, que podemos buscar a Dios si estás triste, si estás cansado, si estás desorientado, si tienes ansiedad porque no sabes qué va a pasar en el futuro, o sufres por el pasado, tú estás depresivo porque las cosas del pasado dejaron heridas en tu corazón, o estresado por lo del momento que estás viviendo. Cualquiera sea tu circunstancia, tú puedes saber que como hijo y heredero tú puedes acercarte a Dios para recibir de Él su ayuda, sus bendiciones. Y la verdad que me emociona, me da alegría y mi corazón se goza al saber que tenemos un Dios que nos ama de tal manera y que nos ofrece como herederos todas las cosas que son de Dios. En la medida que nosotros vamos leyendo la Biblia, permitimos que el Espíritu Santo obra nuestra razón y nuestra conciencia, su palabra, entonces las promesas de Dios se tornan reales. Así es. Las promesas de Dios nos dan seguridad. Y podemos decir tal cual lo dijo el salmista en el Salmo 4 y el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así es. Vamos a la pregunta 6. ¿Cuánto tiempo estará el Espíritu Santo con los fieles? Aquí no está hablando de cuánto tiempo estará el Espíritu Santo trabajando en el mundo entero, con todas las personas, sino con los fieles, con los que, según los textos anteriores, hemos leído, los hijos de Dios, aquellos que se dejan guiar, oír y obedecer al Espíritu Santo. Juan 14 y el versículo 16. Y el versículo 16. Juan 14 y el versículo 16. Y nuevamente aparecen, ¿cuántas personas? Mira aquí, dice, y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre. Ahí está Cristo dice, rogaré al Padre. Ajá. Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está. En el fondo, el Espíritu Santo, ese otro consolador, el pastor hace la alusión a las tres personas. Está el Cristo, el Hijo, hablando, que le rogaría al Padre para que envíe al Espíritu Santo, a este otro consolador, y Él, siendo Dios, estaría con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Como dice el texto, estaré con vosotros para siempre. Es decir, nunca sin un consolador, nunca sin el Espíritu Santo, nunca sin Dios aquí con nosotros. Por lo tanto, la seguridad, la certeza que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, las circunstancias que el mundo se esté desplomando, Dios estará siempre con sus hijos a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso que cuando Jesús enseñó a orar, dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, Jesús dijo que Él iba al cielo. Y por lo tanto el Padre y el Hijo están en el cielo. Pero que la presencia de Dios con nosotros es el Espíritu Santo. Por eso que Jesús se atrevió a decirle a sus discípulos lo siguiente. Por tanto, id, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Cristo dijo que Él estaría con nosotros. Pero Él está en el cielo. Claro. ¿Cómo estaría con nosotros? Por el otro Consolador. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es Cristo, es Dios, tal como el Hijo, tal como el Padre. Por lo tanto, es Dios con nosotros aquí. Y fíjate, cuando Cristo nació, ¿qué dice la Escritura? Dice que Emmanuel, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y luego el Espíritu Santo, Dios con nosotros. Aquí estamos hablando entonces, por lo tanto, del Espíritu Santo. No es un espíritu, un apéndice de Dios o un espíritu de Dios que procede de Dios, que es parte de Dios, sino que Él es Dios, representando a la deidad, a la Trinidad. Él es Dios. Y esto es tremendamente importante, porque ahora quien nos está guiando a Dios es Dios mismo. Claro. Es decir, a través del Espíritu Santo, Él nos quiere conducir a su palabra, a la verdad, al arrepentimiento, a la salvación. Es Dios quien está buscando. No le encargó esa tarea a alguien menor. Es Dios mismo que está trabajando en nuestro corazón para nuestra salvación. Podríamos estar horas y horas hablando del Espíritu Santo. De verdad. No sé cuánto tiempo, no hemos puesto hora de término, pero sabemos que no podemos extendernos mucho. Vamos a la pregunta 7. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuánto tiempo estará el Espíritu Santo con los fieles? El texto dice, para que esté con vosotros para siempre. Y para siempre significa... para siempre. Claro. Siempre estará con nosotros. Muy bien, para siempre. Ok, vamos a la pregunta 7, ahora sí. ¿Cuál es la condición? Aquí hay un elemento importante. Ya sabemos que el Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo, qué quiere hacer el Espíritu Santo, cuán necesario es el Espíritu Santo para nosotros y que siempre estará con nosotros. Pero, ¿cuál es la condición? Si tú quieres recibir el Espíritu Santo, si tú ya estás sintiendo la necesidad de que el Espíritu Santo trabaje en tu mente, en tu corazón, en tu vida, entonces, ¿cómo lo recibimos? ¿Hay alguna condición? La Biblia habla de una condición. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Hechos 5:32. Aquí está. Hechos 5:32. Y dice lo siguiente. Y nosotros, están hablando los apóstoles, ellos están hablando ahí a una multitud, dice, y nosotros somos testigos suyos de Cristo, de estas cosas, y también el Espíritu Santo. También es testigo, claro. ¿Ya? El cual ha dado Dios, y ahora añade, a los que le obedecen. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Estar dispuesto a obedecer. Ahora, mira, puede ser que nuestros amigos ahí digan, chuta, tengo que obedecer, pero recuerden que el Espíritu Santo primero nos guía a la verdad. Y para cuando nos guía a la verdad, la única intención de él es convencernos que nosotros creamos. Claro. Y cuando uno cree, obedece. Claro. La obediencia es un medio más que un fin. En el fondo es una respuesta, ¿no? Claro, es una respuesta, es una reacción o una respuesta natural. Es decir, si yo creo, si alguien me convence de que si yo salgo de aquí, de mi casa hoy día, va a llover en 5 minutos, claro. Entonces, si me convencen de verdad, yo voy a salir, pero en la mano voy a llevar ¿qué cosa? Un paraguas. Un paraguas, porque me convencieron. Es decir, mi convencimiento, mis creencias me lleva a la acción, a hacer determinada cosa. Bueno, la obediencia a lo que la palabra del Señor nos dice, será el resultado natural de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero junto con ello, el Espíritu Santo vendrá, es como un círculo vicioso, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad, pero luego cuando nosotros decidimos obedecer esa verdad, entonces el Espíritu Santo como que es la condición para recibirlo. Claro. Es como que ya está, pero pareciera que en su plenitud todavía no. Y la plenitud del Espíritu Santo llega a nuestra vida cuando nosotros aceptamos esa verdad y decidimos obedecer. Porque no es posible decidir obedecer sin la ayuda del Espíritu Santo. Claro. Porque si la condición, me estoy enredando, ¿no? Pero si la condición para recibir el Espíritu Santo es estar dispuesto a obedecer, bueno, ¿cómo yo decido obedecer si no es por la ayuda del Espíritu Santo? Claro. Lo que pasa es que el primer paso es creer. Entonces, después de creer, ¿qué es lo que viene? El obedecer. Ahora, hay que entender un punto. Nosotros por naturaleza somos
Desobediente. Desobediente. Claro. ¿Cómo eres cuando niño? No, hable por usted, no. Cuando uno es niño, desobedece y uno se acostumbra a desobedecer. Y por lo tanto, nosotros somos, la Biblia incluso nos llama hijos de desobediencia. Por eso que la condición para llegar a ser hijo de Dios es escucharle, aceptarle y creer. Pero hay un texto que me gusta mucho, que nos puede ayudar a entender esto, que se encuentra en Filipenses 2.13. ¿Todo lo puedo? En Cristo. No, es 4.13. Ah, es 2.13. Dice, 2.13. porque Dios produce en vosotros Ya. el querer ¿Cómo el hacer? como el hacer por su buena voluntad. Claro. Por lo tanto, ¿quién nos lleva a obedecer? El Espíritu Santo. Dios. ¿Quién nos lleva a creer? Dios. El Espíritu Santo. Claro. Entonces, ley es interesante. La única obra mía es aceptar. Exacto. Todo el resto viene de quién. E inclusive podrías, entonces, en consecuencia de esto, uno podría pensar, usted mi amiga puede decir, mira, yo no creo, yo todavía no vibro con estas cosas, no sé, no me gustan, la verdad que no siento nada, siento inclusive como que, no, esto no es para mí, pero si esto es verdad, tú simplemente puedes decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Claro. Y si el Espíritu Santo ayuda a tu incredulidad, tú llegarás a creer, Él obrará en ti para que creas y luego aceptes y luego obedezcas. Así Es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la primera tarea y quizás la única tarea, como dice el pastor, que nosotros podemos hacer es aceptar y decir, Señor, está bien, si este es un plan, yo lo acepto, me animo, vamos a ver, me la juego por Dios. Y entonces le pido, Señor, tú ayúdame. Y el Espíritu Santo, cuando tú le abres el corazón a Dios, Él comienza a obrar en tu mente, en tu corazón, y comienzas a descubrir lo maravilloso que es ser un hijo de Dios. Claro. Ahí está lo lindo. Ajá. Y al ser hijo de Dios somos herederos. ¿Qué Herederos. más? Y coherederos. Ajá. Muy bien, vamos a la pregunta 8. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Obedecer. Obedecer. Muy bien. Hay un cantito que decía, ese es de la cooperación, ¿no? Cooperación, palabra larga, Claro, de obediencia. Obediencia, claro. La palabra es larga también, pero Sí, no. es otra cosa. Gracias, vamos a dejarte la Está loco, está loco. Ahí está, Ya, muy bien. Pregunta 8. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Interesante. Fruto es como resultado. ¿Cuál es el resultado de la obra? Si el Espíritu Santo obra en mí, ¿cuáles son los resultados de eso? Gálatas 5, 22 al 26. Si tienen, por favor, amigos míos, busquen con nosotros su Biblia, Gálatas. Está después de Corintios, Gálatas, antes de Efesios, Gálatas capítulo 5, y vamos a leer desde el 22 hasta el 26. Porque aquí habla de cuál es el fruto del Espíritu Santo. ¿Lo leemos? Dele, pastor. Dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, aquí la respuesta es un poquito más larga, les adelantamos, porque el texto bíblico es lo que manda acá. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor. Alguien diría, todo lo demás es fruto del amor. Es como una definición de amor. Puede ser, pero la respuesta del texto bíblico es más larga. Dice, el fruto del Espíritu es amor. Anota allí. Gozo, paz, paciencia, luego viene benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Fíjense cuáles son los frutos del Espíritu. Y yo comienzo a acordarme de algunos amigos que tengo, de algunos vecinos que tengo, otro vecino, okay. De mí mismo, y yo digo, ¿cómo me gustaría tener estos frutos, estos resultados como expresión de mi carácter, como definición, que digan oye, el pastor Mario que manso, no menso, claro, manso, cierto, que benigno, que tiene paciencia, que paciente, ¿no? Es tan bondadoso, claro. Mira su fe, que tiene, bueno, y a lo mejor uno dice, ¿cómo quisiera yo cambiar este corazón? Claro. O a veces pensamos cómo quisiera que mi familia cambiara, que las relaciones en mi hogar, con mis hijos, con mi cónyuge, pudieran cambiar.
Si hay alguien que puede cambiar nuestras relaciones, es aquel que puede cambiar nuestro corazón. Porque si nuestro corazón cambia, y como dicen los últimos textos que se leyeron, sin envidia, sin vanagloria, sin irritarnos unos a otros, si queremos una vida así, con estas características, entonces necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro ser. Si hay alguien que puede cambiar nuestra experiencia en el hogar y fuera del hogar en esta vida, es la persona del Consolador, este Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, que Dios envió para estar con nosotros. ¿Sabes que me gusta algo que dice así? Si contra tales cosas no hay ley. Y siempre se hace la pregunta, ¿qué ley? Dice, contra tales cosas, cuando decimos amor, gozo, paz, no hay ley. Y la gente muchas veces tiene la tendencia a confundir la palabra ley. Y la ley a la cual se refiere Gálatas 5 es la ley del pecado que habita en nosotros. Nosotros por naturaleza somos poco pacientes. Por naturaleza no tenemos templanza. No somos mansos. Somos a veces mensos, pero no mansos. ¿Ya? Bueno, ahora por usted no. Ahora por usted, claro. Pero no somos mansos. Y esa ley, eso de no ser manso, de no tener templanza, de no ser paciente, de ser muchas veces con un carácter explosivo, a esa ley la Biblia le llama la ley del pecado. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, no hay pecado que gobierne. No hay pecado que pueda gobernar, porque gobierna el Espíritu Santo. Claro. Entonces es interesante poder notar eso. Perfecto, maravilloso. La pregunta es, y entonces la respuesta era larga, ¿no? Sí. Pero la pregunta que surge ahora, vuelvo a decir, mi amigo, ¿será que necesitas tú al Espíritu Santo? Claro. Y yo creo que ya deberíamos comenzar a preparar nuestra decisión de hoy, claro. Y que tiene que ver con recibir en nuestro corazón al Espíritu de Dios. ¿Qué debemos hacer, pastor, al haber estudiado estas lecciones? Dijimos que el Espíritu es el Hijo, Cristo lo pediría, lo enviaría, le llamó el Espíritu de verdad, el Consolador, nos guía al plan de salvación, en el fondo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos da la seguridad de que somos hijos de Dios y está disponible para nosotros siempre. Que puede cambiar nuestro corazón y hacer de nuestra vida, como acabamos de leer este último texto allí en Gálatas. ¿Qué podemos decidir ahora? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, una de las cosas más fundamentales es aprender a escuchar su voz. Y su voz la vamos a escuchar cuando solo leamos la Biblia. Yo tengo entendido que muchas personas hablan de Dios. Y a lo mejor su comentario surge de un corazón genuino, bondadoso, a lo mejor su opinión de Dios es válida. Pero nosotros debemos aprender a escuchar de Dios de la fuente más fidedigna que es su palabra. Entonces lo primero que el Espíritu Santo debemos hacer es llevar a que por medio de la palabra Él nos habla. Cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo, ahora viene lo que también debemos aprender a hacer, a no entristecerlo. ¿Sabías tú que entristecemos al Espíritu Santo cuando no como una persona se pone triste? Claro, porque es una persona. Ajá. ¿Ya? Por lo tanto, no debemos entristecerlo. Lo segundo, aprender a no maldecir ni a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Claro, nosotros a veces no podemos jugar con Dios. No podemos de repente darnos el lujo de poder reírnos de aquellas cosas que se burlan de lo que un día Cristo hizo por nosotros. Porque si es Dios, entonces merece el respeto, que con la obediencia, ¿cierto? El ser reverentes ante Él. Y lo tercero, que Jesús también enseñó, que cuando nosotros oremos, si bien es cierto, podemos pedirle todas las cosas que nos aqueje, nunca debiéramos terminar una oración sin pedirle a Él que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque ahora nos damos cuenta que toda la tarea maravillosa que el Espíritu Santo tiene que hacer, partiendo por convencernos de que necesitamos cambiar porque estamos perdidos lejos de Dios, hasta llegar a ser de un corazón, de una vida como aquí, los frutos del Espíritu. Todo ese proceso que Él quiere hacer en nuestra vida es algo que estoy seguro todo ser humano quiere. Tú y yo lo deseamos. Por lo tanto, la clave está en estar dispuesto a obedecer y entonces aceptar que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida. Pedir, clamar, como dice el pastor, pedir para que el Espíritu Santo sea derramado. Cristo prometió enviarlo y está disponible para nosotros siempre, pero necesitamos pedir que Él tome el control, que Él venga a nuestra vida, a nuestro ser. Así es. Vamos a tomar una decisión juntos. ¿Qué decisión podemos tomar, pastor? Después de haber estudiado, leído, entendido, es que debemos creer que el Espíritu Santo es real. Ajá. Está en medio nuestro y debemos pedir que Él tome posesión de nuestra vida.
¿Quieres tomar esa decisión, mi amigo, mi amiga? ¿Quieres decirle, Señor, allí donde estás ahora en casa, frente al teléfono o al computador, donde estás viendo esta transmisión, este estudio bíblico? Quisieras decirle, al comprender la obra maravillosa que Él quiere hacer, cuál es el plan grandioso que Dios tiene para ti y cuánta necesidad entonces tenemos del Espíritu Santo. ¿No quisieras decirle, Señor, yo me rindo al Espíritu Santo? Amén. Entrego mi vida al Espíritu Santo. Quiero que Él tome posesión de mi vida. ¿Quieres decirle eso al Señor? Mientras el pastor ora, tú dile al Señor, Señor, yo quiero entregarle mi vida al Espíritu de Dios, que Él tome el control de mi ser. Inclina tu cabeza, cierra tus ojitos, oremos juntos y entreguémosles al Señor esta linda decisión. Oremos. Señor, muchísimas gracias porque si hoy estamos viendo este programa, si hoy estamos compartiendo, interactuando por las redes sociales, es porque hemos escuchado la voz del Espíritu Santo. Te agradecemos porque por medio de Él nosotros podemos entender la salvación, comprender nuestra condición que tristemente nos acompaña, pero también por medio de Él podemos ser transformados por su poder. Y oramos para que en esta hora tú puedas tocar este corazón, para que en esta hora tú puedas tocar aquellos corazones de nuestros amigos que hoy día se conectan con nosotros y a la vez, Señor, podamos disfrutar de tu presencia. Oramos para que te quedes junto a nuestro corazón. Pedimos tu bendición en esta hora, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias al Señor. Mañana tendremos el privilegio de reunirnos otra vez. Ya no sé a dónde mirar aquí, tanto teléfono, tanta cámara, claro. Pero sí, vamos a encontrarnos mañana para estudiar la lección número 4, que lleva por título, redoble de tambores, la lección 4, que enseña la Biblia acerca de la comunicación con Dios. Qué importante eso. Vamos a hablar acerca de este elemento tan importante. Y si por alguna razón tú de pronto piensas, no, sabes que ya no voy a seguir estudiando la Biblia, recuerda que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Por lo tanto, si tú de pronto te resistes, te estás resistiendo al Espíritu de Dios. Deja que Él te guíe y nos encontraremos siempre para estudiar y conocer más de la palabra de Dios. Amén. Pastor querido, un abrazo, gracias por acompañarnos, gracias aquí. por un saludo a nuestros amigos que están recibiendo. Hay varios que están ahí posteando, pero nosotros no tenemos aquí como para poder responderles, claro. Pero ya tendríamos la vocación de revisar y saludarlos a nuestros amigos. Y mañana a las 21 horas. A las 21 horas. Y cada día va a ir mejorando mejor. Van a llegar algunas cositas ahí para ir mejorando. No, de aquí terminemos el curso. Esto va a ser un Red Nuevo Tiempo 2.0. Claro. Un abrazo, amigos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Un abrazo, cuídense. Bye, bye.